Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Rodríguez y este video es para la segunda parte del trabajo de las respuestas grabadas. En este, en este video vamos a responder dos preguntas a partir del caso de Luis, que es un joven de 35 años que manifiesta crisis de pánico desde los 13 años. Eh, el primer ataque ocurrió en el living de su casa y duró unos 5 minutos. Dentro de su vida o de su historial, él explica que no ha dejado de hacer deporte, que el último ataque de pánico antes de consultar con psicólogo y con psiquiatra fue hace una semana antes de solicitar la hora y que dentro de también su cotidiano dice que a veces le da por ir a jugar al casino y que se gasta todo y más de lo que incluso tiene, llegando a perder incluso el sueldo completo. Cuando él siente que le va a venir un ataque de pánico, tiende a aislarse. Cuando empieza a sentir que las palpitaciones del corazón se le aceleran, entonces él lo toma como un antecedente de que va a venir una crisis de pánico, por lo tanto se aleja y trata de estar solo. Eh, También explica que le falta el aire y que por lo tanto cuando empiezan los ataques siente y cree que se va a ahogar. Incluso llega a pensar de que cuando está sufriendo el ataque piensa que se va a morir y que esta no va a salir. Eh, Otro antecedente es que una vez iniciada la terapia mantiene una inconsistencia, faltando y poniendo excusas que el terapeuta identifica como falsas. Y a partir de este caso, la primera pregunta es, desde la perspectiva de la terapia conductual, describir tres elementos presentados en el caso que deberían ser abordados desde dicha perspectiva. Bueno, la primera enfoque que yo quise dar, o la primera comportamiento desde la terapia conductual que quería analizar es los conflictos que él... porque otra cosa de su antecedente es que él está en pareja. Sin embargo, él explica de que hace tiempo que ya no quiere continuar en la relación, sin embargo, le da miedo estar solo. Entonces ese es el primer punto que quería abordar, que es como este tipo de conductas de evitación de la soledad, al mantener una relación en la cual él no se siente bien por el miedo a estar solo. Y desde la perspectiva de la terapia conductual, podríamos ver esto como una conducta de evitación ante un estímulo negativo que es el sentimiento de soledad. Además de eso, él tiene malas opiniones hacia la polola, lo cual refuerza negativamente todo esto. Eh, entonces, desde la terapia conductual, lo que habría que hacer sería primero observar y medir aquellos comportamientos observables de de aquello círculo vicioso que le hace mantener la relación a pesar de no querer estar en él por el miedo a la soledad. Y esto puede modificarse mediante el afrontamiento directo a la soledad. Es decir, permitir que Luis desarrolle habilidades que le permitan adaptarse de forma autónoma a su ambiente, que es de lo que trata el conductismo, de cómo el ambiente finalmente termina determinando, valga la redundancia, eh, el comportamiento de las personas. Entonces, sería tratar de permitirle generar habilidades que lo lleven a cambiar de un ambiente en el cual él se sienta cómodo, como por ejemplo ya no estar en en la relación, afrontando directamente esa soledad. Es decir, cambiando el comportamiento observable más que enfocarse en los sentimientos que él tiene, ya que desde el enfoque conductista los sentimientos pasan a un segundo plano. Eh, el segundo punto que yo quería tocar son las inasistencias a la terapia, que refleja una conducta de falta de compromiso a la terapia y también refleja una resistencia al tratamiento. Y desde el modelo conductual esto sería un problema grande, ya que para que nosotros podamos ayudarlo necesitamos que él tenga una participación activa, y que las técnicas de modificación de conducta tengan éxito requieren que el paciente se comprometa para ir midiendo y observando cómo evoluciona la terapia a lo largo de las sesiones. Y el otro punto que yo quería tocar, el tercer punto, sería el comportamiento impulsivo que tiene Luis al casino, ya que él dice que no es solamente ir al casino, sino que cuando va gasta todo su dinero y más. Y esto se podría desde la terapia conductual
podríamos analizarlo bajo las leyes del aprendizaje, viendo cuáles son aquellos estímulos ambientales que lo llevan a tener ese deseo de ir al casino y gastar altas cantidades de dinero. Y qué consecuencias de ir al casino mantienen esa, digamos, esa actitud impulsiva o adicción al casino, ya que se segregan una serie de hormonas y de adrenalina que pueden dar cuenta del motivo que lleva a Luis a este comportamiento. Entonces, aquí la intervención desde un punto de vista conductista se centraría en tratar de modificar el ambiente de Luis para cambiar ese comportamiento desadaptativo, es decir, un comportamiento que termina perjudicando su vida. Y el enfoque desde el conductismo sería tratar de cambiar el ambiente y tratar de buscar esas mismas consecuencias, esas mismas sensaciones que le provoca el casino, pero en otras cosas, por ejemplo el deporte, por ejemplo encontrar un hobby, que lo estimulen, pero que no le perjudiquen su vida, ya que el conductismo se basa principalmente en el comportamiento y las conductas observables, y como había dicho anteriormente, las emociones pasan a segundo plano, los sentimientos pasan a segundo plano. Y ahora la pregunta 2 dice: desde la perspectiva terapéutica racional emotiva de Ellis, explica la fórmula ABC para la comprensión y explicación del caso. Lo que nos dice Albert Ellis es que los problemas psicológicos que padecen las personas están dados principalmente por la interpretación que hacen las personas de su situación, es decir, cómo ellos interpretan y procesan su realidad vendría a ser la causa de aquellos conflictos psicológicos que tienen los pacientes. Entonces, esto lo podemos ir desglosando en el modelo de ABC. A sería aquel activador o acontecimiento que en el caso de Liz podríamos decir de que son esas, en el caso de la crisis de angustia, que es el motivo de consulta finalmente, podríamos decir de que el activador de esta crisis de angustia son esas palpitaciones, ese sentimiento de que se le acelera el corazón, de que empieza a perder el aire. Ese sería el primer activador, la letra A. Luego, en el apartado B serían sus sistemas de creencias, es decir, cómo él interpreta estos estímulos, estas sensaciones corporales, en donde él empieza a pensar, a partir de estas sensaciones, ahora siento que me voy a morir, siento que de esta no salgo, es decir, sus creencias exacerban estas sensaciones y lo llevan a una situación aún peor. Y a partir de eso llegamos a la letra C, que son las consecuencias. Las consecuencias de esto es que el miedo se transforma en pánico y en angustia de lo que solamente las personas que han padecido una crisis de angustia pueden explicar o entender. Y a partir de eso tiene la conducta de aislarse. Entonces podemos como tomar el caso de las crisis de pánico en 3 etapas, y sería la forma adecuada de abordarlo desde el enfoque de Albert Ellis, desglosar como hemos hecho la crisis en las 3 etapas, dándonos cuenta de que finalmente el sistema de creencias que tiene Luis, de que estas palpitaciones lo llevan a una crisis de pánico, son las que finalmente terminan conduciendo esos pensamientos de fatalidad en algo mucho más exacerbado. Entonces sería cambiar su sistema de creencias para que finalmente se modifique el comportamiento. Y como conclusión de la pregunta 1, podríamos decir de que desde la terapia conductual nosotros buscaríamos modificar conductas observables para que las conductas desadaptativas, como ir al casino, como estar en una relación que él ya no quiere estar, todo ese tipo de cosas, sería modificar su ambiente, modificar también los estímulos para que a partir de comportamientos objetivos, él pueda cambiar también su rutina, sus hábitos, sus hobbies. Y desde el modelo de Albert Ellis, el enfoque sería ver su sistema de creencias y cómo él interpreta estas sensaciones corporales, para que a partir de replantearse esas ideas, no se desencadene finalmente la crisis de pánico. Por supuesto, esto no pasa en una sesión ni dos, pero se puede ir trabajando si es que el paciente mantiene la consistencia en las terapias.